lo que reciben de esta clase. Entonces, bueno, la clase pasada hablamos de hipertensión, ¿no? Que hay muchos tipos, aunque no abordamos la parte clínica y no hay el tiempo para hacer una clase específica de eso, pero bueno, ustedes ya lo deben de haber leído. Hay muchas causas de hipertensión, ¿no? Tenemos la hipertensión esencial, los que ya lo hayan leído, hipertensión esencial o primaria, y la hipertensión secundaria, ¿no? Que como su nombre lo dice, pues la secundaria pues se debe a alguna otra enfermedad sistémica, ¿no? Entonces, la clase de hoy, que es hipertensión renovascular, es una hipertensión secundaria. Ajá, tiene un origen que se tiene que tratar y que si no se trata, pues puede llegar a progresar y a tener alteraciones en la función renal, ¿no? A futuro. Entonces, vamos a revisar un poquito el tema. ¿Lo alcanzan a ver? No, doctora. No, doctora. No, a ver, entonces algo hice mal. Un segundito. Aquí está. ¿Ahí ya? Sí, doctora. Ok. Bueno, entonces, vamos a hablar en general de hipertensión renovascular. Vamos a hablar igual en niños y en adultos, pero vamos a hacer algunas, algunos hincapiés cuando nos refiramos en específico a los niños, ¿no? Para que les quede claro las dos partes, ¿no? Entonces, la hipertensión renovascular, pues es un síndrome que es secundario a una estrechez, a una estenosis que puede ser parcial o total de alguna de las arterias renales en cualquier parte de su trayecto, ya sea en el óstum o en algún segmento, o bien en alguna de las arterias secundarias a la arteria renal, ¿no? Las arterias segmentarias, las arterias polares, que son colaterales de la arteria renal, ¿no? Entonces, es una estrechez. La definición es que es una estrechez en alguna parte de este trayecto. Esta estrechez puede ser parcial o puede ser completa, ¿no? Dependiendo, pues, el grado de obstrucción de la luz, ¿no? De estas arterias. Entonces, específicamente hablando de la hipertensión en los niños, pues los niños normalmente no tienen hipertensión, ¿no? Ellos no tienen hipertensión esencial. Es raro que un niño tenga hipertensión esencial hablando de cualquier grupo de edad. Pero, por ejemplo, si encontramos hipertensión en un niño menor de 3 años, pues estamos hablando de que prácticamente hay una sospecha muy fundamentada de que puede ser de origen renovascular, ¿no? Entonces, eso es hablando en los niños. Ahora, en los adultos, ¿qué tan frecuente es la hipertensión renovascular? No es frecuente, tiene un porcentaje pequeño, menos del 5% de todas las hipertensiones de causa determinar. Y bueno, esto ya se los había comentado, en los niños la mayor parte de las veces la hipertensión siempre es secundaria, ¿no? Y como les dije, ¿no? Casi siempre que un niño es hipertenso, está involucrado el riñón, ¿no? Y si está involucrado el riñón, siempre hay que descartar que no sea renovascular. Y bueno, en el caso de los niños es potencialmente curable, ajá, también en los adultos es curable. Muchas veces esta hipertensión tiene un trasfondo genético, ¿no? Que puede ser secundario a algunos síndromes, que puede ser también que si algún miembro de la familia lo tiene, a lo mejor alguien más pueda tener hipertensión renovascular. Y bueno, como ya dijimos en la definición, es un compromiso de la arteria renal o cualquiera de sus ramas. Entonces, la estenosis de la arteria renal puede tener un sinfín de manifestaciones, pero esta estenosis, si no se detecta de forma temprana, pues se puede complicar con muchas cosas, como con que, pues bueno, puede haber alteraciones en la función renal,
Puede ser una hipertensión de difícil control. De hecho, esa es una de las claves para el diagnóstico. Se debe diferenciar, por ejemplo, cuando la hipertensión es de origen propiamente renal, secundaria a alguna glomerulopatía o a insuficiencia renal. Pero la diferencia con la hipertensión renovascular es que la hipertensión renovascular puede ser sumamente agresiva, ¿no? O sea, puede ser de muy difícil control, ¿no? Pueden usar varios antihipertensivos y aún así no estar completamente controlada, ¿no? Entonces, cuando no hay una hipertensión controlada, puede llegar a darse algunas complicaciones como el edema agudo pulmonar, insuficiencia cardíaca, secundario esto a sobrecarga hídrica. Y bueno, todo esto conlleva una elevada morbilidad y mortalidad, ¿no? Cardiovascular. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar la pauta de que esto pueda llegar a tener desenlaces bastante malos, ¿no? Bueno, tienes estenosis de la arteria renal, pero si no se detecta a tiempo, los marcadores de progresión van a ser estos dos. Que haya un deterioro de la velocidad de filtración glomerular, que se puede dar generalmente con años de esta estenosis de la arteria renal, o bien, este es un marcador también muy importante de progresión, ¿no? Que haya disminución del tamaño del riñón afectado. Generalmente son riñones, denme un segundito, permítanme. Estoy en clase, te marco más tarde. Perdón, siempre me marcan a la hora de clase y nunca encuentro el silenciador, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces, estábamos hablando de que estos son los marcadores de progresión, ¿no? Deterioro de la velocidad de filtración glomerular, que se va a manifestar con grados variables de insuficiencia renal, o bien disminución del tamaño del riñón afectado. Realmente lo grave no es tanto la hipertensión. Claro que es grave, porque obviamente si es una hipertensión no controlada, pues te puede dar lugar a crisis hipertensivas, emergencias hipertensivas, y todas las complicaciones de la hipertensión arterial, ¿no? Que ya hemos hablado en otras clases, en la clase pasada, las complicaciones crónicas, ¿no? De la hipertensión arterial. Pero realmente lo grave o lo más grave no es tanto eso, sino que el hecho de que un riñón, especialmente el riñón afectado, tenga una disminución de su tamaño, pues es algo que puede ser de muy mal pronóstico para la función renal a futuro, ¿no? Entonces, siempre que ustedes se encuentren en un ultrasonido de rutina, y esto lo vamos a ver cuando veamos los métodos diagnósticos, se van a dar cuenta que cuando hay una diferencia de más de 1 centímetro entre ambos riñones, tienes que sospechar que uno de los dos riñones esté hipoperfundido, que uno de los dos riñones no tenga la irrigación adecuada, ¿no? Entonces, en condiciones normales, 1 centímetro es tolerable, pero ya más de 1, en los niños, por ejemplo, se habla de 1,5, 2, ahí tenemos que hacer una sospecha diagnóstica, ¿no? No es como lo común. Ahora, regresando a las causas más frecuentes de las estenosis de las arterias renales, pues tenemos dos, estas dos son como las más importantes. Tan solo la ateromatosis en el adulto, pues es la causa más frecuente. Estamos hablando de un 90% de causas de la estenosis de la arteria renal que te causa hipertensión renovascular. Ajá, entonces, las ateromatosis, pues son placas, ¿no? De colesterol, de triglicéridos, grasas, ¿no? Y pueden ocluir, ¿no? Cualquier parte del trayecto de las arterias renales, ¿no? Puede ser una sola oclusión o pueden ser varias, ¿no? Entonces, esto es en el adulto y como les comento, está dada en más del 90%. Y un 10% de los casos en los adultos, pues es la displasia fibromuscular, ¿no? Que es cuando hay
alguna alteración de las paredes arteriales, específicamente de la capa media, ¿no? Acuérdense que las arterias tienen 3 capas, y la que generalmente está afectada es la media, ¿no? Es un crecimiento anormal de esa capa. Pero también puede haber afectación de la íntima, ¿no? En menor proporción. En los niños, la causa más importante de la hipertensión renovascular va a ser la displasia fibromuscular. Esa es la más importante. Ajá. En los niños, pues obviamente no va a haber ateromatosis, o sea, al menos que fuera un niño, un adolescente con síndrome metabólico, con alteraciones de colesterol, triglicéridos, ¿no? Pues podríamos encontrar, pero es muy, muy raro. Generalmente siempre en ellos hay displasia fibromuscular. No solamente en los niños, también en los jóvenes que tienen displasia fibromuscular es la causa más común, ¿no? Y la displasia fibromuscular, ¿cómo se ve? Si ustedes se fijan, a nivel de una arteriografía, que estas dos son arteriografías, pues se ve en la ateromatosis lo que son las oclusiones, ¿no? Por las placas, ¿no? Que pueden ser oclusiones desde el 10% hasta el 90, 100% de la arteria ocluida, ¿no? A diferencia de la displasia fibromuscular, donde se ven segmentos de la arteria renal, segmentos pues estenosados. Y si ustedes se fijan, son segmentos que van seguidos de una parte normal y luego otra vez hay una estrechez y luego otra vez está normal, ¿no? Incluso, por ejemplo, en los adultos esto se ve muy claro como si fuera un arrosariamiento, ¿no? Así le llaman los radiólogos a las imágenes de displasia fibromuscular, ¿no? Bueno, como el rosario, pues, arrosariamiento. Y es una imagen sugestiva, ¿no? De segmentos alterados, ¿no? Bueno, y ahora, ¿cuáles son las causas de la hipertensión renovascular? Hay muchas, específicamente, por ejemplo, como lo habíamos comentado en los niños, pues no es lo más común la ateromatosis. Entonces, en los niños tenemos todas estas causas, que es la displasia fibromuscular, específicamente de la capa media. Algunos síndromes genéticos, que aquí los puse todos, como la neurofibromatosis tipo 1, que son enfermedades metabólicas. Puede haber también esclerosis tuberosa, síndrome de Williams, de Marfan, que específicamente son pues fenómenos que cursan con eventos autoinmunes, y que pueden tener afectación vascular, ¿no? Cualquiera de las vasculitis, ¿no? Como las enfermedad de Takayasu, que es una vasculitis específicamente a nivel de aorta, poliarteritis nodosa, que son enfermedades inmunológicas, enfermedad de Kawasaki, que es muy común en niños. Puede haber también que la arteria renal esté comprimida por presencia de tumores, ¿no? La radioterapia se ha establecido como alguna causa de hipertensión renovascular, pero bueno, no es como de lo más común, como alguno de los efectos secundarios de la radioterapia. Esta causa es muy frecuente, la cateterización de la arteria umbilical en los niños. Si ustedes ya llevaron su módulo de pediatría y si no lo llevaron, pues bueno, generalmente los neonatos o los bebés que acaban de nacer y que necesitan una hospitalización, pues a ellos se les canaliza por medio de catéteres umbilicales, ¿no? De arterias y de venas. Pero específicamente cuando se canalizan las arterias, pues eso puede provocar a largo plazo una displasia fibromuscular de la misma arteria, ¿no? Un crecimiento anormal de esta capa, ¿no? Y generalmente pueden en la edad adulta presentar grados variables de estenosis de la arteria renal y consecuentemente hipertensión renovascular. Y hay algunas otras enfermedades que se han descrito que no son como las más comunes, pero que se han mencionado, ¿no? Como rubiola, estenosis de la arteria renal trasplantada, obviamente esto en pacientes con trasplante renal, ¿no? Se pueden estenosar en algún momento y eso pues sí sería un problema bastante grave, ¿no? Por los trasplantados pues tienen un solo riñón, ¿no? Y bueno, ya entrando en materia de la fisiopatología de las hipertensiones renovasculares, pues tenemos tres tipos de
de estenosis de la arteria renal, ¿no? Y que obviamente sabemos que la estenosis de la arteria renal va a provocar la hipertensión renovascular. Entonces, tenemos tres grupos, ¿no? El primer grupo es cuando tenemos un solo riñón y una arteria ocluida, ¿no? Generalmente esto se ve en pacientes trasplantados de riñón, que tienen un solo riñón, o bien pacientes monorrenos, ¿no? Que nacieron con un solo riñón o que les hicieron una nefrectomía, un traumatismo, alguna situación que hagan que tengan una sola, un solo riñón y una sola arteria, la cual también está ocluida. Ese es un problema porque entonces, pues solamente tenemos uno, ¿no? El segundo escenario, ¿cuál es? Tenemos dos riñones y dos arterias ocluidas, ¿no? Las dos están ocluidas. El tercer escenario es, tenemos dos riñones, una arteria normal y una arteria ocluida. Ajá. Si ustedes se fijan aquí, este riñón es normal, tiene un tamaño normal, tiene una velocidad de filtración glomerular normal, a diferencia de este, el cual, como no tiene un flujo sanguíneo adecuado, pues empieza a presentar hipoperfusión, y si presenta hipoperfusión, ¿qué va a presentar? Pues va a empezar a disminuir su tamaño y puede empezar a alterarse la filtración glomerular, y si esto no se corrige a tiempo, ¿qué va a pasar? Pues bueno, puede llegar a presentar nefroesclerosis, que es cuando el riñón empieza a hacerse chiquito, empieza a esclerosarse y pues bueno, obviamente en algún momento llega a dejar de funcionar. ¿Qué pasaría si nosotros resolvemos la obstrucción de forma temprana? Por ejemplo, si detectamos que el paciente presenta cifras elevadas de tensión arterial, hacemos métodos de diagnóstico clínicos y paraclínicos y detectamos de forma temprana que hay una oclusión parcial o incluso total de la arteria renal. Bueno, si resolvemos esta oclusión, se resuelve la hipertensión arterial y el riñón, pues, inmediatamente mejora su flujo y se restablece, ¿no? Podemos restablecer esa perfusión renal. Y obviamente si restablecemos eso, pues va a mejorar la cifra tensional, ¿no? Pero esto solamente lo podemos hacer si se detecta de forma temprana. Si esto no ocurre, pues obviamente esto va a progresar y este riñón se va a esclerosar. Si se esclerosa, ya no hay nada que hacer, se va a perder en algún momento la funcionalidad de ese riñón, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros empezamos con el primer escenario, donde hay dos riñones, dos arterias estrechas, ¿no? Espérenme tantito, porque aquí, creo que les puse otra imagen que no era. Espérenme. Sí, es cierto. Aquí está bien, pero es una arteria estrecha, ¿ok? Bueno, entonces, este escenario. Tenemos los dos riñones y tenemos una arteria estrecha. ¿Qué va a pasar aquí? Ok, va a estar comprometida la masa renal de uno de los dos lados. ¿Qué quiere decir? Que el 50% de la masa renal va a estar hipoperfundida, ¿sí? Entonces, clínicamente, pues va a haber hipertensión. Y esta hipertensión va a ser dependiente completamente de la renina que se va a liberar. Espérenme. Es que no encuentro mi señalador. Ay, un segundito. Déjenme encuentro mi señalador. Espérenme un segundito.
A ver, alguien que me ayude. Si no puedo, si no me aparecen abajito los señaladores, ¿dónde más puedo conseguir un señalador arriba? Abre en la pestaña de Zoom. A ver. Ahí. Ahí debe de aparecer. O bueno, si ¿Se quiere. alcanza a ver la flechita si le hago así? Sí, con eso. Ah, pues ya con eso. Ok. Bueno, entonces les estaba comentando, cuando están los dos riñones, pero uno está afectado, entonces el 50% de la masa renal va a estar hipoperfundida. La hipertensión arterial que se va a presentar es a expensas de la renina que se va a liberar por parte del riñón hipoperfundido. ¿Sí? El riñón isquémico va a liberar renina. Pero ¿qué va a pasar, no? Si se echa a andar el eje renina-angiotensina-aldosterona, pues obviamente se echa a cabo todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero el riñón contralateral va a prevenir la expansión del volumen extracelular. Si ustedes se acuerdan, la fase final del sistema renina-angiotensina-aldosterona es la expansión, ¿no? Extracelular para poder incrementar de esta forma la volemia, ¿no? Entonces, el riñón contralateral, que es pues va a prevenir, ¿no? Esa expansión del volumen extracelular. Entonces, si nosotros hiciéramos una medición de la renina en un paciente con estenosis de la arteria renal unilateral, pues la renina estaría incrementada, ¿no? A expensas de este riñón. Sin embargo, como el otro riñón va a ser funcionalmente estable, pues no va a haber mayor complicación, ¿no? ¿Por qué? Porque este riñón que se mantiene normal, por decirlo así, va a ser el que va a mantener la filtración glomerular y va a ser el que va a compensar todo lo que está haciendo el otro riñón, ¿no? Entonces, pues básicamente no, clínicamente no va a haber mucha alteración, ¿no? Ya que un riñón está normal. Espérenme. Ok, el siguiente escenario es un solo riñón y una arteria estrecha, ¿no? Aquí el escenario pues va a ser completamente diferente, ya que el 100% de la masa renal a expensas de un solo riñón pues va a estar hipoperfundida, ¿sí? ¿Qué va a pasar con los valores de renina, no? Si tenemos un solo riñón y ese riñón va a estar hipoperfundido, inicialmente la renina se va a elevar, ¿no? Pero se va a echar a andar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué va a pasar al final? Pues va a haber expansión del volumen extracelular. Y si hay expansión del volumen extracelular, ¿qué le va a pasar a la renina? La renina pues se va a normalizar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no va a estar detectando hipotensión ni hipoperfusión, ¿no? Aparentemente, si ustedes toman un nivel de renina y le sale normal o discretamente elevado, no quiere decir que el paciente no tenga hipertensión renovascular. O sea, no nos hace un diagnóstico medir niveles de renina en este paciente, ¿no? Pero sí es importante que sepan que se echa a andar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, cuya meta final va a ser expansión del volumen extracelular. Y si ustedes se acuerdan, esa meta final de la expansión del volumen extracelular va a ser dada por la angiotensina 2, que la angiotensina 2 puede tener muchas participaciones. Una de ellas va a ser a nivel tubular, promoviendo la reabsorción de sodio y de esta forma expandiendo el volumen extracelular.
que esta angiotensina 2 también va a producir un efecto a nivel de la arteriola eferente, ¿no? Del glomérulo. Y esta arteriola eferente, ¿qué va a presentar secundario a la angiotensina 2? Va a presentar vasoconstricción. Entonces, ¿qué va a pasar si se libera mucha renina? Y de esta forma, la angiotensina 2 a nivel de la arteriola eferente va a producir vasoconstricción, ¿no? Esta vasoconstricción que va a producir la angiotensina 2 va a hacer que mi tasa de filtración glomerular no caiga. ¿Por qué? Porque si hay vasoconstricción, se va a cerrar la arteria y el poco filtrado que caiga aquí, pues va a mantener la función, ¿no? Va a mantener la velocidad de filtración glomerular. ¿Qué pasaría si yo en esta fase le doy un IECA? ¿Alguien que me conteste? Ahí sí voy a preguntar. A ver, Estefanía Martínez. Puede que lo inhiba, ¿no? ¿Que inhiba qué? A ver, la pregunta fue, la angiotensina 2 produce vasoconstricción de la arteriola eferente. Eso acuérdenselo por y para siempre. Vasoconstricción de la arteriola eferente. Y gracias a esa vasoconstricción, se va a mantener el filtrado glomerular. O sea, va a incrementar la presión, ¿sí? Intraglomerular. Y gracias a eso el filtrado se va a mantener. La pregunta fue, ¿qué pasaría si doy un IECA? Alguien que me conteste. Pues no va a haber vasoconstricción, ¿no? ¿Perdón? No va a haber vasoconstricción, Exacto. ¿Por qué no va a haber vasoconstricción? porque los IECAs creo que son los que inhiben la síntesis de la renina esa, entonces pues no va a producir la vasoconstricción que se espera para la filtración normal. Más o menos. Lo que va a pasar es que los IECAs van a actuar aquí, precisamente, en la arteriola eferente. Ahí actúan los IECAs. ¿Y qué va a pasar? Que se va a producir vasodilatación. Así actúan los IECAs. Era por eso que les decía que leyeran el mecanismo de acción de los antihipertensivos. Los IECAs actúan aquí en la arteriola eferente. Si yo doy un IECA a una persona que tiene hipertensión renovascular, donde el poco filtrado glomerular se mantiene gracias a una vasoconstricción sostenida, ¿no? Por la angiotensina 2. Y si yo le doy un IECA, entonces el IECA va a actuar aquí. ¿Sí ven la flechita? ¿La flechita que yo estoy moviendo? Ah, ok. El IECA va a actuar aquí. ¿Y qué va a pasar si esa arteriola se dilata? El poco flujo sanguíneo, el poco filtrado glomerular que se estaba generando aquí, pues va a caer, porque si se va a dilatar ya no va a haber presión. ¿Y qué le pasa a la velocidad de filtración glomerular? Va a caer. Va a disminuir. Va a disminuir. Va a haber disminución del filtrado glomerular y consecuente a esto va a descender la función renal, ¿no? Y puede haber incremento de creatinina. Entonces, esto es una clave para el diagnóstico, que en un paciente monorreno o con obstrucción bilateral de la arteria renal, no le puedes dar un IECA. Si tú le das un IECA, va a caer la presión de filtración glomerular y es un paciente que te va a hacer lesión renal. Ajá. Entonces, es una clave para el diagnóstico. Ahora, ¿qué va a pasar si tenemos 2 riñones y 2 arterias renales estrechas? Es igual que en el riñón monorreno, es igual. El 100% de la masa renal, pues va a estar hipoperfundida, ¿no? Igual, los valores de renina pueden ser normales o discretamente elevados. Ajá. Y bueno, obviamente, si tú das un IECA a una persona que tiene oclusión bilateral de la arteria renal, pues también va a hacer el mismo mecanismo que les dije aquí, ¿no? Va a caer la tasa de filtración glomerular. Ok.
El cuadro clínico. ¿Cómo vamos a detectar a un paciente con hipertensión renovascular? La primera, pues, es una hipertensión, ¿no? Si tienes un paciente hipertenso, que era lo que les decía ayer, tienes que hacer un abordaje, ¿no? Tú no puedes saber la causa de hipertensión sin hacer un adecuado interrogatorio, una exploración física y exámenes clínicos, exámenes paraclínicos, ¿no? Entonces, un paciente de primera vez que llega al consultorio, que tú detectas hipertensión, que el paciente no se conocía hipertenso y que obviamente va a tener todo el cuadro clínico de hipertensión, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico? Los más comunes, cefalea, puede tener, cuando es muy grave la hipertensión, mareo, vómito, puede tener alteraciones visuales, puede tener cansancio generalizado, hormigueo en las piernas, tinnitus, ¿no? Todos esos son los datos clínicos de hipertensión. Entonces, te llega un paciente con hipertensión de primera vez o hipertensión no diagnosticada previamente. Tú tienes que realizar tu exploración física completa. Siempre un paciente hipertenso tienes que checar los pulsos de las 4 extremidades, ya que hay enfermedades, sobre todo cardiopatías, donde hay alteraciones a nivel de los pulsos, ¿no? Que se sienten más, por ejemplo, en extremidades inferiores que en extremidades superiores. Por ejemplo, en coartación aórtica, eso es algo que se ve muy común. En arteritis de Takayasu también es algo muy común. Las vasculitis, tienes que palpar el hígado, tienes que detectar con tu estetoscopio que no haya presencia de soplos, ¿no? En el caso de la hipertensión renovascular, el soplo es muy característico. Son soplos generalmente en abdomen, ajá, que también se pueden escuchar incluso en los hipocondrios, ¿no? Que puede ser uni o bilateral si es afectación de una arteria o de las dos, dependiendo. Y bueno, cuando es una hipertensión renovascular, la hipertensión es muy agresiva, que era lo que les decía, ¿no? Es una hipertensión que sobrepasa los niveles de hipertensión normal, ¿no? Con un comportamiento bastante inestable, que no cede a los medicamentos antihipertensivos tan fácil, ¿no? Pero aquí también una clave para el diagnóstico es que cuando la obstrucción es unilateral, es decir, que hay una sola arteria dañada, pero el otro riñón está normal y la otra arteria está normal, tiene una respuesta bastante exagerada y buena al uso de IECAS, ¿no? Si es una hipertensión renovascular que tú le das IECAS y que nada más una arteria es la que está ocluida, la respuesta es inmediata. Ajá. Entonces, también si la afectación es bilateral y tú le das IECAS, como les dije en las anteriores diapositivas, pues va a haber un empeoramiento de la función renal, ¿no? Y esto se ve principalmente con los IECAS y con los arados, ¿no? Que actúan más o menos al mismo nivel. Ajá. Cuando ya realizan métodos paraclínicos, en este caso de gabinete, que ustedes realizan un ultrasonido renal, pueden encontrar atrofia renal, ¿no? Acuérdense, disminución de un riñón mayor a 1.5 centímetros, ¿no? Porque luego a veces quieren ser como bastante cuadrados y a veces la diferencia es de 1 centímetro y andan pensando en hipertensión renovascular. Realmente es más grande, ¿no? A veces llegamos a ver diferencias hasta de 3, 4 centímetros, ¿no? Ahí sí de plano se tiene que hacer el abordaje completo. Y bueno, otra característica clínica es que el paciente empieza con empeoramiento de la función renal, ¿no? Sin estar documentada como tal una glomerulopatía. O sea, no te dan, digamos que los métodos positivos diagnósticos para una glomerulopatía. Sin embargo, la función renal se deteriora en cuestión de días o semanas. Entonces hay que descartar y obviamente aunado a la hipertensión sistémica bastante agresiva, ¿no? Y bueno, el riñón pequeño que es igual pues a la atrofia renal, ¿no? Sin causa conocida. Ahora, el diagnóstico.
Normalmente la renina se puede medir, ¿no? La renina es una sustancia que en el laboratorio se puede medir, ¿no? No es un método confiable el medir renina de hipertensión renovascular, es decir, si te sale la renina alterada, no es 100% diagnóstica, ¿no? En un paciente con hipertensión renovascular, con renina elevada, aproximadamente en un 80% de los casos te hace el diagnóstico, pero no en todos, ¿no? El otro 20% puede salir con renina negativa y no te excluye la hipertensión renovascular. Ahora, la hipertensión esencial, es decir, en los pacientes con hipertensión primaria, pueden tener también renina elevada, ¿no? ¿Esto por qué? Por aumento del tono simpático, ajá. O bien, si la terapia antihipertensiva te altera la volemia, ¿cuál terapia te puede alterar la volemia en un paciente antihipertensivo con hipertensión? Si tú le das diuréticos a un hipertenso, ¿qué va a pasar con el volumen extracelular? Se va a depletar, ¿no? Y si se depleta ese volumen, pues se va a echar a andar el eje renina-angiotensina-aldosterona y obviamente va a haber renina elevada, ¿no? Esto en un paciente hipertenso esencial. Ajá. Pero en la estenosis de la arteria renal unilateral sí puede haber hiperreninemia por el riñón afectado, que era lo que ya les había comentado en las anteriores diapositivas. Otro método diagnóstico que tenemos es el test de captopril, ajá, que es cuando tú intencionadamente suprimes a la angiotensina 2 y de esta forma se va a elevar la renina, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que siempre la renina es la que va a estimular todo el eje y finalmente pues va a llegar a producir angiotensina 2, ¿no? O a activarla más bien, a la angiotensina 2 en algún momento del eje, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si esta angiotensina 2, digámoslo así, se encuentra suprimida, ¿no? El feedback negativo de la renina, pues se va a echar a andar y se va a liberar muchísima renina, ¿no? Porque la renina que está no tiene a quién activar, más o menos para que me entiendan, no tiene a quién activar porque va a estar suprimida la angiotensina 2, ¿no? Entonces, como no tiene a quién activar, va a haber muchísima liberación de renina. Ajá. Entonces, esto fue lo que ya les comenté en las diapositivas pasadas, ¿no? El test del captopril va a actuar exactamente igual, produciendo una vasodilatación de la arteriola eferente y de esta forma, si yo le doy captopril a un paciente con estenosis bilateral de la arteria renal, pues va a caer la tasa de filtración glomerular, ¿no? ¿Y yo cómo me puedo dar cuenta que eso pasó? Bueno, pues hay que revisar creatinina, ¿no? Si tú revisas creatinina y es una creatinina que antes del test estaba bien y después del test está con elevación de creatinina, pues obviamente vamos a sospechar que tenga estenosis bilateral, ¿no? O bien que la persona sea monorreno y que tenga estenosis de su única arteria. Ajá. ¿Qué otro método diagnóstico tenemos? Bueno, el método ya a nivel de gabinete, pues tenemos el ecodoppler, que es un ultrasonido, que ustedes se acuerdan cuando vimos los métodos de diagnóstico para medir función renal. Acuérdense que el ultrasonido tiene varias fases, uno que es morfológico en escala de grises y otro que es el ecodoppler, el cual va a medir las resistencias de la arteria renal. Mide la velocidad del flujo de la arteria renal, que si es un flujo que está alterado secundario a obstrucción parcial o total, ¿qué va a pasar? Bueno, pues ese flujo va a estar bastante incrementado, pudiendo tener incluso una elevación de hasta 2.5 veces mayor que la velocidad de la aorta, ¿no? Esta es una clave para el diagnóstico, ¿no? Que la velocidad del flujo de la arteria renal sea mayor hasta 2.5 veces en relación con la aorta. Y es un método muy confiable, aunque tiene que ver también con el operador, ¿no? Con el médico o el técnico que haga este método, a lo mejor
no tiene la experiencia necesaria, o también puede ser una persona demasiado obesa o con sobrepeso, que puede ser difícil como hacer un ultrasonido de forma confiable. Y bueno, tiene como sus puntos en contra, que son estos que les acabo de decir. Se puede medir renina plasmática en diferentes lugares, ¿no? Incluso se ha establecido ya en países como de primer mundo, que incluso se puede dar la administración de captopril y que tú puedes medir también la renina en diversos lugares, ¿no? La puedes medir a nivel de ambas arterias renales, o sea, ahora sí que con métodos bastante agresivos, ¿no? Una punción de las arterias renales guiadas por ultrasonido, y tú vas a comparar también la renina plasmática a nivel de la vena cava, ¿no? Se comparan y obviamente pues está incrementada a nivel de las arterias renales, ¿no? Pero bueno, eso nada más se los menciono porque obviamente en México no hacemos eso, pero sí es importante que se puede medir la renina a nivel de las arterias in situ, ¿no? En ese nivel, ¿no? Esto, pues, las cifras son variables, pero normalmente cuando te hablan una renina alrededor de 10 nanogramos por mililitro por hora, pues ahí es sospechoso, ¿no? Y como ya lo habíamos dicho antes, se incrementa la renina después de la administración del captopril. La angioTAC o la angioresonancia magnética, ¿a quién le hacemos esto? ¿No? Tiene mucho que ver con el hospital donde se le está haciendo el abordaje, porque no se les pide a todos de primer instancia la arteriografía, ¿no? A menos de que sea una sospecha bastante fundamentada, o bien un niño menor de 3 años al que prácticamente sospechas, ¿no? En más de un 90% de hipertensión de origen renovascular. Entonces, casi siempre empezamos con la angioTAC, ¿no? La angioTAC la usamos aunque produce pues radiación y, por ejemplo, lo que ya les había comentado en clases pasadas, en los niños siempre hay que tratar de radiarlos lo menos posible, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, cuando se utilizan estos medios de contraste, podemos tener alteraciones en la función renal dadas por el propio medio de contraste, ¿no? Que puede ser nefrotóxico en algunas ocasiones. Pero bueno, aquí tenemos dos angioTAC. Una, pues si ustedes se fijan, aquí tiene una estrechez de la arteria renal de este lado, esta arteria está normal, ¿no? Y esta de acá, pues también, ¿no? Tiene como varios segmentos, ¿no? Que están estrechos, y esto condicionó hipoplasia del lado afectado, ¿no? Este riñón es más chiquito. Entonces, cuando esto sale positivo, pues prácticamente es muy característico de hipertensión renovascular, y ahí ¿qué seguiría? Bueno, ahí ya estaríamos pensando en una arteriografía diagnóstica o bien diagnóstica terapéutica, ¿no? Que sería esta, ¿no? La angiografía directa o arteriografía directa, ¿no? Donde podemos ver, miren, aquí está el estrechamiento o la estenosis de la arteria renal. Y bueno, si la arteriografía es positiva, incluso en la misma arteriografía, donde se usa un fluoroscopio, podemos hacer incluso de una vez, pues, la corrección de esta estenosis, ¿no? Se puede hacer incluso en el mismo tiempo una angioplastía e incluso la colocación de un stent, ¿no? Para dilatar esa estenosis o esa estrechez, ¿no? La arteriografía o la angiografía, pues es el gold estándar, ¿no? Para hacer diagnóstico, y como les comento, puede ser al mismo tiempo diagnóstica y terapéutica, ¿no? Y se continúa con la revascularización. Pero aquí hay un tip. Tú le vas a hacer revascularización al paciente siempre y cuando tenga todavía función ese riñón, ¿no? Si ese riñón todavía mantiene una adecuada filtración glomerular, ese riñón tiene todavía un tamaño mayor a 8 centímetros y que no esté esclerosado, se puede realizar la revascularización. Si tiene todo esto que les acabo de comentar, no tiene caso que lo revascularicen, porque es someterlo a un procedimiento invasivo que puede tener daños o efectos secundarios, y si no se va
a mejorar esa función del riñón, no tiene caso hacer la revascularización. Y bueno, finalmente el tratamiento, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Inicialmente, pues es controlar la presión arterial, ¿no? Siempre que como les comenté al principio, es una hipertensión de difícil control que a veces requiere 2 o 3 antihipertensivos, que hay que saber cuáles son los que vamos a dar, pues para que se pueda controlar, ¿no? Pero el primer objetivo es controlar la presión arterial. Número 2, evitar la progresión de esa lesión, evitar la esclerosis, evitar la pérdida de riñón y mejorar la tasa de filtración glomerular. Ajá. Y tenemos varias opciones de tratamiento, ¿no? El primero, pues, es el tratamiento médico o farmacológico. Si este tratamiento médico o farmacológico fracasa, pues ya seguirían todos estos procedimientos que todos son invasivos, ¿no? La angioplastía percutánea transluminal, que este es como el más común, y bueno, se sigue cuando fracasa de prótesis endovascular o stent, ¿no? Pero este se realiza una vez que ya se realizó la angioplastía percutánea transluminal. Si esta fracasa, se hace esta. Y si esto no funciona y tenemos un riñón que en vez de estar, digamos que funcional, presenta problemas, la esclerosis da una hipertensión de difícil control, pues ya cuando el riñón está atrófico y no funciona, pues podemos realizar nefrectomía, ¿no? Pero eso ya sería como el final. Ahora, farmacológicamente, ¿qué usamos? Los IECAS y los ARA2, ¿sí? Ya les comenté por qué, pero siempre que vayan a dar IECAS y ARA2, acuérdense, siempre tienen que descartar que la oclusión no sea bilateral, si no ustedes mismos van a provocar insuficiencia renal, ¿no? Entonces, se dan IECAS ARA2 porque responde muy bien a la hipertensión renovascular cuando es unilateral, ¿sí? Si por alguna situación no se pueden dar IECAS o ARA2, por algún problema, no sé, que ya haya algún daño renal, que alguna fase de insuficiencia renal o lesión renal, como ya se llama ahora, o hipercalemia, por ejemplo, que es algo que te provocan mucho los IECAS, pues entonces podemos dar como segunda elección los bloqueadores de canales de calcio, ¿no? En estos pacientes. ¿Qué va a pasar cuando hay expansión del volumen extracelular, no? Que generalmente se da, por ejemplo, cuando hay estenosis bilateral de la arteria renal. Bueno, cuando hay expansión extracelular, pues hay que acompañar el tratamiento de IECAS o de bloqueadores de canales de calcio con diuréticos, para disminuir esa expansión del volumen extracelular y al mismo tiempo, pues vamos a mejorar la hipertensión. Concomitante a ello, podemos usar la terapia antiplaquetaria, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tienen formación de trombos frecuente, o bien alteraciones en colesterol y triglicéridos, podemos dar estatinas, hipoglicemiantes, pacientes o personas que fuman, que esto favorece lo que son los ateromas, pues disminución o suspensión del tabaco, ¿no? Ok, la revascularización percutánea mediante angioplastía transluminal con balón tiene resultados excelentes, ¿no? Que es un método cuando ya se hizo el diagnóstico. Y si ustedes se fijan, por medio de digamos que un balón que se va a introducir generalmente por arteria safena, se introduce y esto va a provocar que se disminuya esa oclusión o que finalmente mejore, ¿no? Este procedimiento, pues obviamente se tiene que realizar en el caso de los niños con anestesia, incluso también en los adultos es necesario que se haga en un quirófano. Y puede usarse esa angioplastía sin necesidad de poner prótesis, ¿no? Aunque muchas veces sí les va mejor a los pacientes cuando se coloca un stent o una prótesis. Pero bueno, la angioplastía puede tener como reacciones o efectos secundarios que serían estas, ¿no? Oclusión vascular, ateroembolismo, azoemia por introducción del medio de contraste y bueno, complicaciones como infecciones, ¿no? A nivel de los sitios de punción.
La endoprótesis arterial, que ya se las había comentado, que les va mejor a los pacientes, ya que cuando se aplica la angioplastía únicamente, es decir, la dilatación, se puede reestenosar. Entonces, por eso usamos los stents, para que no se reestenosen, ¿no? Obviamente, pues son procedimientos que son más tardados, más caros, ¿no? Pero bueno, tiene mejores resultados. El tratamiento quirúrgico es cuando ya se hizo la angioplastía luminal o bien la colocación de stent y no funciona, se sigue reestenosando, ¿no? O bien cuando hay varios segmentos de la arteria que están estenosados. Ajá. Entonces, esto se hace cuando puede haber hiperplasia de la íntima, como les dije, lesiones complejas con múltiples estenosis y dilataciones aneurismáticas, estenosis secundarias de otras ramas de las arterias renales, o bien el fracaso de la APTL, ¿no? Con el uso del stent, que ya les había comentado, ¿no? ¿Y cómo se hace la cirugía? Generalmente se realizan cortes, ¿no? Se corta la parte estenosada y se realizan anastomosis terminales, ¿no? Se pueden usar pedazos de otras arterias hepáticas, por ejemplo, femorales también se han usado, pero bueno, son mucho más invasivas, generalmente en los niños no llegamos hasta ahí. Y bueno, el último paso pues es la nefrectomía, ¿no? Que es cuando tú de plano ya te diste cuenta que tu riñón está completamente dañado, que tiene una disminución de la filtración menos de 10 mililitros, ¿no? Por minuto, es decir, menos del 10% de la función renal. Cuando el riñoncito ya se empieza a hacer chiquito, ¿no? Generalmente riñones que ya tienen menos de 8 centímetros y que ya tienen alteraciones corticomedulares, ¿no? Son riñones que prácticamente inevitablemente van a seguirse haciendo chiquitos y te va a provocar problemas, es mejor quitar, ¿no? Cuando el vaso distal a la obstrucción está ocluido, es decir, que prácticamente toda la arteria está dañada, pues ya es un riñón que irremediablemente se va a seguir haciendo pequeño, o bien que sea un riñón que tenga infartos, ¿no? Pues con más razón se debe de quitar, ¿no? Malformaciones arteriovenosas, ¿no? Que el paciente no solamente tenga alteraciones en la arteria renal, sino a nivel de otras arterias, pues son datos de mal pronóstico, ¿no? Entonces, ese sería como el último tratamiento que se realiza en los pacientes con hipertensión renovascular de origen renal, ¿no? Pues hasta aquí es todo. No sé si alguien tenga alguna duda o quiera preguntar algo. ¿No, nadie? Tenía una duda al resolver los ejercicios que nos dejó extras del cálculo de dosis y eso. ¿Del cálculo de qué? De dosis y las conversiones. Ajá. Por ejemplo, si son compuestos, las valencias se suman, se multiplican o cómo. Porque, por ejemplo, en el peso, pues sí se puede sumar, pero en las valencias sí son diferentes. A ver, no te entendí. Necesito que me hables, por favor, más fuerte porque no escucho bien. Le estaba diciendo ahí. Sí. Que tenía duda de a la hora de hacer las conversiones, si son compuestos, las valencias, si son diferentes, ¿qué se hace? Por ejemplo, en el peso, pues se puede sumar, pero en las valencias. Pero solamente les dejé ejercicios de iones simples, ¿no? No están, no les dejé, por ejemplo, de cloruro de sodio, de, no sé, KPO4, son iones simples, ¿no? O sea, obviamente si es uno, pues te va a salir igual, no hay como mucha ciencia porque, pues,
no hay ningún problema en multiplicar por 1. Pero de hecho son iguales los problemas que les puse a los que vimos en clase. Son idénticos, solamente cambié los valores, ¿no? O sea, con que te aprendas tu formulario y acuérdate que hay 2 formas de hacerlo. Si no te da con la fórmula de arriba, lo haces con la fórmula de abajo. Y aquí hay como un tip, ¿no? Que los miliequivalentes por litro es igual a milimol por litro. Entonces, por eso puedes usar la fórmula de arriba o la fórmula de abajo. Es igual. Si no te da con uno, pues te da con otro. ¿O alguien más tuvo problemas para hacer los ejercicios? ¿Ya los resolvieron todos? O sea, porque incluso ni siquiera requieren formulario en el examen, ¿eh? O sea, porque son las mismas fórmulas. Son 4 fórmulas prácticamente las que te tienes que aprender, ¿no? Doctora, ¿y en el examen tampoco nos va a poner los valores? ¿También vamos a tener que memorizarlos esos? Pues que ustedes díganme, ¿se les complica mucho memorizarlos? ¿Es mucha información? Es que ya tenemos muchas cosas que aprendernos, doctora. ¿Nos podría ayudar con los valores, por favor? Pero de todas maneras, si yo les doy los valores, por ejemplo, en el problema, ¿sí los dejan llevar calculadora? Porque el problema es que, ¿qué tal si de todas maneras les doy el formulario o les doy el problema con la fórmula, básicamente, o con las equivalencias, que es lo que no se acuerdan, y el doctor no los deja entrar con calculadora? Yo le voy a decir, igual sí voy a tratar de que no sea como muy complejo para ustedes, ¿no? ¿El examen va a ser en línea para todos o va a ser presencial? Es presencial, doctora. Ah, ok, bueno. Y bueno, para que lo tenga un poco en cuenta, es que el doctor nos da 1 minuto por pregunta y lo hacemos todos al mismo tiempo. Entonces, no sé, para los ejercicios. Pues van a ser de opción múltiple. Entonces igual es como más fácil, ¿no? Tampoco o sea, no es como tan descabellado pues el resultado, si son de opción múltiple, pero lo tomaré en cuenta para ver cómo se los pongo para que no se les complique mucho, quebrarse la cabeza ahí con las cuentas y todo eso. ¿Sale? Entonces yo mando mis preguntas y los veo el lunes, de todas maneras, aunque el lunes tengan el examen, sí los alcanzo a ver a las 2. El lunes voy a dar infección de vías urinarias en pediatría. Y pues bueno, vamos a tratar de avanzar lo más posible, ¿no? Para irnos más rápido. Doctora, yo tengo una duda de tratamiento. Sí. Por ejemplo, en la estenosis bilateral, ¿cómo controlaría la presión? O sea, ¿por lo mientras? ¿O ahí se tendría que derivar, o sea, luego como a una angioplastía o algo así? No, porque acuérdate que hay otros antihipertensivos. O sea, si tú tienes una hipertensión renovascular bilateral y no puedes dar IECA o ARA2, pues hay otros antihipertensivos. Una opción farmacológica es los bloqueadores de canales de calcio, que ya había comentado. Y como también habíamos dicho que generalmente los pacientes con hipertensión bilateral van a tener expansión del espacio extracelular, pues hay que asociarlo con diurético. Entonces empiezas con tratamiento farmacológico. Si no funciona el tratamiento farmacológico y es una hipertensión de difícil control, puedes añadir otros antihipertensivos, pero bueno, generalmente cuando tienes hipertensión y que usas más de 2 o 3 antihipertensivos, ya tienes que realizar el siguiente paso, ¿no? O sea, no funcionan los antihipertensivos con diurético, ya tendrías que pensar en algún procedimiento pues invasivo, como los que ya mencionamos. Ok, doctora. Sí, gracias. Bueno, órale pues chicos, nos vemos el lunes. Suerte en su examen, estudian mucho, por favor. Gracias, doctora. Muchas gracias.